En mi intervención en la jornada de EducaInnova de este año nos hemos planteado la pregunta ¿qué es lo importante en la educación? Y hemos intentado hacer confluir las evidencias empíricas con las aplicaciones prácticas en el aula o en cualquier otro contexto educativo. Desde la investigación se está viendo la importancia de lo que llamamos las funciones ejecutivas del cerebro, que son las que nos permiten planificar, controlarnos, tomar decisiones adecuadas. Básicamente son tres: la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva. ¿Y qué se está viendo? Que son básicas. Son básicas para el rendimiento académico del alumnado, pero también para su bienestar personal, para el éxito en la vida. Lo que los investigadores están demostrando es que estas funciones ejecutivas tan importantes se pueden trabajar muy bien a través de un enfoque global, yendo más allá de lo cognitivo, es decir, atendiendo las necesidades físicas, sociales y emocionales de los estudiantes de cualquier etapa educativa. Es decir, que en la práctica hay que dar mayor importancia a todo lo vinculado a lo lúdico, el juego, los buenos programas de educación emocional, a la educación artística y también muy importante todo lo relacionado, lo vinculado con el movimiento. Bueno, son muy importantes las emociones en el aprendizaje. Desde la neurociencia se está demostrando que generar climas emocionales positivos en el aula es imprescindible para optimizar el aprendizaje. Ante contextos emocionales negativos se activa la amígdala, que es una región del cerebro que interviene en el procesamiento emocional, sobre todo en situaciones de miedo, estrés. Sin embargo, ante contextos emocionales positivos, se activan zonas vinculadas al hipocampo, una región del cerebro que interviene en procesos de consolidación de las memorias del aprendizaje. Y desde otro tipo de estudios, lo que se está viendo es que los buenos programas de educación emocional permiten trabajar toda una serie de competencias socioemocionales básicas en los tiempos actuales: resiliencia, asertividad, autocontrol, empatía. Pero esta mejora de estas competencias emocionales también va acompañada de una mejora en el rendimiento académico del alumnado, es decir, que no podemos separar lo emocional de lo cognitivo. Bueno, tal como hemos comentado en la ponencia de la jornada EducaInnova, no podemos separar la memoria del aprendizaje. Ahora bien, existen diferentes tipos de memoria y hemos de identificarla. Por ejemplo, hay una memoria implícita asociada a los hábitos, como aprendemos a escribir, a tocar un instrumento musical o a montar en bicicleta, repitiendo una misma acción. Ahí intervienen regiones subcorticales, se trata de un aprendizaje inconsciente. Pero llevamos este tipo de estrategias a otro tipo de aprendizajes, como puede ser, por ejemplo, la resolución de problemas matemáticos, y evidentemente vamos a desmotivar al estudiante. Ahí estamos hablando de otro tipo de memoria, es un aprendizaje explícito, en donde intervienen otro tipo de regiones. A corto plazo, pues la corteza prefrontal, en el proceso de almacenamiento de la información, el hipocampo. Se ha visto que durante el sueño se van sedimentando los recuerdos en las diferentes partes de la corteza cerebral. Ahí lo que se requiere es analogías, metáforas, asociación, reflexión, otro tipo de estrategias. Evidentemente, el aprendizaje requiere práctica, pero una práctica siempre adecuada. Hemos puesto el ejemplo de este profesor de Harvard, Eric Mazur, que siendo un excelente comunicador y viendo que los estudiantes obtenían muy buenos resultados académicos, cambió la metodología, porque vieron que realmente, y lo hemos sabido siempre los profesores, rendimiento académico y aprendizaje no son siempre sinónimos. Lo que hicieron estos investigadores de Harvard es cambiar. Les hacían preparar los contenidos en casa, leyendo documentos o viendo vídeos. Cuando llegaban al aula, si había que explicar algo, por supuesto se explicaba, esto está en consonancia con la identificación de los objetivos de aprendizaje, y luego les planteaban a los estudiantes una pregunta de razonamiento duro. Tenían que pensar a nivel individual, respondían, en su caso veían los resultados en la pantalla del ordenador, y seguían un patrón. Normalmente el porcentaje de respuestas correctas estaba entre el 30 y el 70%. ¿Y qué hacían ellos? Los agrupaban a los estudiantes, especialmente los que habían votado de forma diferente, y discutían entre ellos. Después de discutir, de reflexionar sobre la pregunta, volvían a votar, se veía que se incrementaban el porcentaje de respuestas correctas. Si había que explicar luego algo, o el profesor o algún estudiante, se explicaba y así pasaban a otras preguntas. Vieron que de esta forma realmente los estudiantes aprendían mejor. Y el elemento crítico en la mejora del aprendizaje es lo que llamamos tutoría entre iguales. Es muy potente el hecho de que los estudiantes se conviertan en profesores en el aula de otros estudiantes.
Se ha visto que es una estrategia útil para los dos estudiantes, tanto para el que explica buscando estrategias para que el otro lo entienda, como para el que recibe la información. Y nosotros los profesores siempre lo hemos sabido, es decir, muchas veces somos incapaces de explicar algo al estudiante, porque seguramente tenemos automatizado nosotros ese aprendizaje. Se lo explica otro compañero con su propio lenguaje y lo entiende mejor. Ellos lo acaban de aprender. Y eso es una muestra de la importancia del cerebro social en el aula. Porque lo que se está viendo es que los humanos somos tremendamente sociales. Desde el nacimiento estamos programados para aprender a través de la imitación, de la interacción social. Por lo tanto, hay que fomentar este trabajo cooperativo en el aula desde pequeñitos. El juego es muy importante. En el juego confluyen placer, emociones, recompensa. Desde la perspectiva de la neurociencia se ha visto que cuando se analiza el cerebro en entornos gamificados, se activa ese llamado sistema de recompensa cerebral que nos hace sentir bien, motivación intrínseca, dopamina, básicamente a dos elementos vinculados al juego muy importantes. Uno, el reto asociado al juego, la sorpresa, qué importante es despertar esta atención de alerta, que llamamos, y otro elemento muy importante también es el feedback. El feedback en el aprendizaje, en la educación, es básico. Se ha visto que cuando suministramos o entregamos un informe, un trabajo comentando los aspectos positivos del mismo y las cuestiones que realmente se pueden mejorar, esto tiene un impacto mucho mayor sobre el aprendizaje del alumnado que no una simple nota, un simple número. Bueno, sabemos que el cerebro es social, que estamos programados prácticamente desde el nacimiento para aprender a través de esta interacción, de la imitación. Muchas veces se habla de que los estudiantes tienen que cooperar, sin embargo, las investigaciones están revelando que uno de los factores que incide más en el aprendizaje del alumnado es la cooperación entre el profesorado. Pero cooperar es más que trabajar en equipo, tiene que haber un componente empático, es decir, se tienen que asumir toda una serie de competencias socioemocionales que nos permiten realmente cooperar. Vinculadas a la aceptación de la opinión discrepante, la solidaridad, el respeto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para fomentar una buena cooperación entre el alumnado, los primeros que tenemos que ser ejemplo de ello somos los adultos. Se está viendo que la mejora de la educación realmente pasa por una buena cooperación, no solo entre el profesorado, sino entre todos los integrantes de la comunidad educativa. De hecho, los proyectos que parece que inciden más en el aprendizaje del alumnado son estos proyectos sociales, estos proyectos aprendizaje-servicio, en donde participan estudiantes de distintas etapas educativas, profesores de distintas disciplinas, participan las familias, las entidades sociales, vinculando los contenidos curriculares a ese servicio a la comunidad.